Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Estoy un poco sorprendido, como me pasa todos los años, y ansioso porque trabajar sobre esta jornada siempre nos lleva mucho tiempo y pensar cómo convocar, qué temas pueden ser interesantes. Y ahora lo escuchaba a Martín y me acuerdo que hará 5 meses, 6 meses que nos reunimos en un hotel en Buenos Aires a pensar en la jornada y en cómo hilvanar las cosas. Y me voy pensando un poco en lo que yo les voy a contar, ya me dijeron que lo tengo que acortar y hacerlo en 20 minutos, y la verdad es que es súper motivante. También es motivante encontrarse el salón, la gente que llega, la cantidad de, de buenos mensajes que se reciben, la creatividad que hay y cómo eso se va ordenando de manera natural, porque realmente cada vez estamos más conectados y cada vez es más fácil trabajar en equipo. También me parece, le voy a decir algo que no tenía pensado, pero mi mamá me regaló un cuadro que dice una cita de Proverbios que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y yo creo que cuando podemos, digamos, agradecer, trabajar en equipo, trabajar en familia, ya la familia sea, digamos, la familia directa o la familia que se va organizando en una empresa, como nos pasa acá, o en un entorno de actividades, como nos pasa hoy, la verdad que es fabuloso. Y no puedo dejar de agradecer nuevamente a todos aquellos proveedores que nos ayudan para que este evento tenga el relieve que tiene, a los que participan y dejan un tiempo de su día para escucharnos, al equipo de ADP y personalmente, que hicimos ADP con mi señora y era un emprendimiento familiar con una familia de Argentina también y que hoy es, digamos, más local. Estoy en una etapa súper interesante porque el año pasado y el otro ya teníamos a Sofía trabajando en la empresa y ahora también está Diego, y la verdad que uno se siente como que en cierta medida también probablemente ya puede aflojarle un poco a la intensidad porque hay como, como una, como una transición y algunas cosas que realmente son súper interesantes. ¿Y por qué hablar de agricultura o qué es la agricultura para nosotros? Me dijeron hace un tiempito, la jornada tiene más de carne que de agricultura. Y yo digo, no, no puede ser. Digo, mi corazón, mi pasión es la agricultura, tengo que sacar el tema y llevarlo adelante. Entonces voy a intentar conectar un poco, digamos, desde una visión muy potente, técnica que nos dio Martín, digamos, que en definitiva intenta pensar en los cultivos, en productividad sin temor a que vamos a estar haciendo cosas equivocadas y con la convicción de que aplicando ciencia, conocimiento, más neuronas por hectárea, seguramente lo vamos a hacer cada vez mejor. Y también con una gran responsabilidad. Esa gran responsabilidad nace de cosas como estas, que para mí son realmente impresionantes, porque Martín puso ahí, o sea, coincide mucho, puso la población mundial crece, pero cuando uno lo ve así, como el cuentakilómetros, y lo ve en tiempo real, lo que va la población del mundo ha crecido 62 millones en lo que va del año, o sea que prácticamente ya hay 20 Uruguay más en el mundo, y eso pasa, digamos, yo realmente quería hacer énfasis en algo que está ahí, porque a veces nos parece que como que en Uruguay las cosas van a otro ritmo y ocurre mucho de eso, pero al final del día el mundo crece a una velocidad que Uruguay no la tiene, pero el mundo lo hace. Y esta gente demanda más alimentos, demanda más servicios, demanda más celulares. Valeria me comentaba, no me quiero equivocar de la cifra, pero que producir un celular costaba 14 litros de agua y producir un kilo de carne 15 litros de agua, más allá de que sea perfecto. Seguramente esa población va a demandar más celulares y van a consumir más agua. Y hay un montón de cosas que nos pasan en Uruguay que las damos como naturales, pero que realmente en el mundo están siendo limitantes o están yendo a un ritmo que a veces nos cuesta. Entonces me parece bien interesante que en una visión de largo plazo tengamos presente este tipo de cosas y tengamos presentes otras que acá son naturales y en otro lado no. Por ejemplo, acá llueven 1200 milímetros. Anoche llovió, la semana pasada llovió y en algunos momentos no pasa, pero llueven 1200 milímetros. Si ustedes usan Google seguramente se van a encontrar
que cuando un amigo anda por algún lugar del mundo y le dice estoy en tal ciudad o en tal lugar, buscan y se van a encontrar que muchas veces los lugares donde están son áridos o tienen montañas o tienen, digamos, diferentes impedimentos para producir. En Uruguay eso no nos ocurre, prácticamente todo el país se podría recorrer a pie, en todos los lugares encontraríamos agua, pastura, pero es algo raro. También es raro encontrar temas como, por ejemplo, la cercanía a los puertos o otro tipo de temas que en otros lados pasan. Y el que haya agua no es solo una característica en sí mismo. En la India llueve muchísimo más que acá, pero tienen una perspectiva de que en el 2030 probablemente el agua no les va a alcanzar para la producción que tienen que generar y van a tener que elegir. Por lo tanto, en la India y en la China van a tener que elegir si hacer carne, agricultura o celulares o otras cosas industriales o usar el agua para beber. Entonces nosotros no estamos enfrentados a esas restricciones y creo que la oportunidad que tenemos es gigantesca. ¿Por qué insistir con la agricultura entonces? Porque creo que hay que cuidar las cosas importantes. Yo siento que a veces tenemos la tendencia a escondernos un poco, meternos en la cueva o en la caparazón y vemos que, digamos, muchos temas de nuestra actividad o que están alrededor de lo que estamos haciendo son castigados. A veces habrá razón, pero la mayoría de las veces nosotros tenemos buena argumentación para mostrar por qué estamos haciendo las cosas bien y por qué sentirnos orgullosos. Tenemos confianza en el camino, argumentos sólidos y una visión de largo plazo. Y lo que quiero contar ahora es un poco cómo este tipo de cosas que lo usamos en la compañía para crecer, y voy a mostrar algunos ejemplos y para desarrollarnos y para pensar qué cosas tendríamos que hacer en los próximos años, también podríamos usarlo de repente a una escala mayor, a una escala de país o a una escala de región. Entonces, ¿por qué hablar de agricultura? Porque si bien este no es el momento más fuerte de la agricultura y probablemente sea uno de los más interesantes, porque cuando uno encuentra que su actividad está un poco más débil, se pone más creativo y genera más opciones, más oportunidades, desarrolla más cosas, genera más innovación, me parece que hay que tener en cuenta esto. El valor de continuar es lo que cuenta. El valor de aprovechar y hacer las cosas cuando realmente hay que hacerlas, decirlas, contarlas, animarnos. Ojalá que de acá salga mucha más gente contagiada y con la convicción de que lo que estamos haciendo realmente es muy positivo, no solo para el Uruguay, sino para el mundo. Y este concepto de estar en la agricultura como algo central, también tiene que ver de repente con la frase del corazón. Nosotros sentimos que el corazón de lo que estamos haciendo en nuestra empresa, que hoy está quizás ya y sin duda más volcada o produce más carne o genera más valor en carne que en granos, pero la verdad es que todo es posible porque el corazón está en la agricultura, que tenemos un corazón fuerte, potente, entrenado, sano, oxigenado, y eso hay que mantenerlo. El día que no tengamos un corazón de esa capacidad, probablemente otros negocios que hoy son la llave o lo más interesante no funcione. Entonces, agricultura, como lo decía Martín, es capturar energía solar, anhídrido carbónico y agua. ¿Cuánta realmente usamos? Pensemos un poco en nuestra huella. ¿Realmente cuánta energía llega a la Tierra? Esta cifra bastante disparatada, difícil de entender, el hexajulio es 1 trillón de julios, bueno. Pero, ¿por qué pongo esta cifra? Para que tengan una idea, las plantas captan solo el 0,08% de la radiación que llega. O sea, lo que nosotros hacemos es muy importante. Sin duda, nuestra actividad sobre la faz de la Tierra ha sido realmente disruptiva, importante, pero no ni siquiera por la cantidad de energía que tomamos. Todas las plantas no llegan a tomar un 0,1% de la energía que llega del Sol. Y toda la humanidad no consume 90 minutos de la energía que llega al Sol. O sea, en el año, solo con 90 minutos, si la pudiéramos usar toda, ya tendríamos toda la energía necesaria. Entonces, tengamos relación de lo que estamos haciendo cada día con nuestra actividad, que es súper relevante, pero también tengamos una idea de lo minúsculo que es con relación al planeta, a la energía global, a lo que está pasando, a las corrientes de agua, si quieren, a las corrientes de la atmósfera. Y otro punto que me parece que es bueno, por ejemplo, este es un ejemplo, que en realidad lo tomé de una fuente brasilera, pero son datos de Estados Unidos, también es para relativizar. O sea, la producción pecuaria en Estados Unidos
solo genera un 3,9% de los gases de efecto estufa del país. Y la producción agrícola, un 4,7%. La producción agrícola en Estados Unidos es mucho más intensa que la de Uruguay. Y la producción pecuaria también. Ahora, miren lo relevante de esto. Imagínense que nosotros mañana nos dijeran, bueno, no tienen que trabajar más, no hagan más agricultura porque ustedes están echando a perder el mundo. Ustedes están generando un problema ambiental tremendo. Y suprimiéramos toda la producción. Que inventemos la forma de qué vamos a comer, de qué vamos a... Pero solo sacaríamos esta parte. En realidad no hace sentido. En realidad el problema no es para echarle tampoco nosotros la culpa a los otros, pero tampoco nos debemos dejar poner sin discutir realmente en qué parte nosotros incidimos. No somos lo principal del problema, pero sí somos parte de la solución. Cuando uno ve el tema del transporte y lo que realmente incide, ¿quién va a dejar de andar en vehículos? Realmente. ¿Cuántos autos eléctricos, camiones eléctricos, cosechadoras eléctricas vamos a tener en 15 años, 20 años? ¿2%, 3%, 5%? Seguramente no va a ser de mucho impacto. Y encima hay otro problema. Si esa energía eléctrica se produce en Uruguay, que es un país que por lo que veo bastante habitualmente tiene una generación de energía que es renovable casi completamente, probablemente el auto eléctrico va a ser mejor que el auto a combustión. Pero si es en China, que produce básicamente a carbón, ese auto eléctrico va a andar electricidad, pero va a estar consumiendo carbón. Por lo tanto, ese auto, hay muchos datos que muestran que es más contaminante un auto eléctrico en China porque cuesta producirlo más emisiones un auto eléctrico que un auto común y encima cuando anda gasta más. Entonces, tenemos que entender bien, por eso la información, el discutir los temas, el presentarlos claramente, realmente es algo que tenemos que hacer y que todos tenemos que participar, porque en definitiva, acá están los verdaderos problemas. El nuestro también es relevante y sobre ese vamos a trabajar. Y acá, por ejemplo, aparece algún tema que podríamos... Hay muchos trabajos hacia el 2050, qué va a hacer el planeta, qué vamos a hacer, digo, desde los autos eléctricos hasta todo tipo de soluciones. Y hay un punto número 11 en una estrategia del 2050 que se llama agricultura regenerativa. Este trabajo me lo mandó Juan Ángel hace un tiempo y lo he visto en algún otro lado. La agricultura regenerativa exige una enorme cantidad de subsidios para que sea viable en Estados Unidos y plantean ahí que van a generar una mejora ambiental muy fuerte. Entonces, ¿cuáles son los puntos que esa agricultura regenerativa tiene como base? ¿Qué es lo que van a cambiar drásticamente para que la agricultura se transforme en una de las cosas importantes hacia un mejor ambiente en el 2050? Hacerlo sin labranza, usar diferentes cultivos de cobertura, fertilidad en la granja, sin nutrientes externos, sin pesticidas y con múltiples rotaciones de cultivo. Yo les quiero decir que de estas 5 cosas, 3 las hacemos en Uruguay desde hace mucho tiempo, sin subsidios y sin apoyos externos, y eso se está haciendo perfectamente. O sea que el 60% de lo que este tipo de ideas hacia el 2050 plantean como la opción del mundo, lo estamos haciendo. Imagínense en esta época de encuestas y de periodo político, si a alguien que está en la carrera política le dijeran, mira, tenés 60% asegurado. De base tenés 60%. Y hay que pelear el 40%. Yo creo que sería una posición tremendamente buena. Si tenemos en cuenta el impacto que nosotros generamos en el total de actividades que hace la humanidad, y si tenemos en cuenta que ya sobre una buena alternativa estamos haciendo el 60%, ¿y qué nos queda? Trabajar sobre la fertilidad en la granja, los sistemas intensivos, que ahora después vamos a ver en la charla que sigue, por ejemplo, tienen muchas posibilidades de usar reciclaje de nutrientes y fertilizar en la granja, y todo lo que es uso de agroquímicos, fertilizantes, podríamos decir remedios para las plantas, en realidad no creo que los podamos sacar. Digo, no tendría mucho sentido. La humanidad ha ido aprendiendo y ha buscado soluciones para cuidar a las plantas como nos cuidamos a nosotros. Cuando tomamos remedios, inventamos otros también para las plantas. Pero sí podemos trabajar sobre las dosis, lo que dijo Martín. Y en el caso que les voy a presentar de agricultura de precisión, realmente lo que uno va trabajando es en que estas cosas realmente se empiezan a aplicar realmente por la necesidad, realmente por el consumo. Entonces, tenemos un Uruguay con un relieve ondulado, con una capacidad de producir enorme, una lluvia abundante que podemos dejar, si no producimos, no la capturamos y no la transformamos en grano, que se vaya al mar,
pero si no la podemos utilizar, y si la utilizamos hay menos erosión y también va a haber menos riesgo de que algunos de esos nutrientes vayan a las fuentes de agua, y tenemos un clima templado que es una maravilla. Muchas de estas cosas las damos por normales y no son normales. Como no es normal tener un país que no tiene una población que crece al ritmo que vimos antes, tampoco es normal que el clima sea templado, que podamos hacer 2 cultivos por año, que lluevan 1.200 milímetros. Por supuesto, hay años que llueve menos y tenemos problemas, pero esto es una bendición, esto es una cosa fabulosa. Y yo quisiera compartir con ustedes un objetivo que estamos pensando en ADP, y probablemente es poner la vara muy alta, pero es pensar en que podamos obtener 1 tonelada de grano por cada 100 milímetros de lluvia. Por lo tanto, podemos hablar de 10 toneladas promedio por hectárea de cada hectárea agrícola, o 12, pero pongamos 10. Y si tomáramos ese ejemplo y lo llevamos al país, podríamos pensar que en 2 millones de hectáreas, en un país que tiene 16 millones, que tiene 1 millón de hectáreas nuevas, esto sí es de un impacto enorme, pero yo creo que positivo, porque en realidad un país que no tenía foresta, hoy tiene un área forestada gigantesca que permite capturar carbono, que permite ayudar a mitigar el efecto invernadero. O sea, estamos en un país con 16 millones de hectáreas, que son todas aprovechables, en las cuales hay 1 millón de hectáreas nuevas que son de bosques, que son, digamos, una buena forma de traer anhídrido carbónico hacia el suelo, digamos, y mejorar el tema ambiental. Tenemos 600.000 hectáreas de huertas y lechería, que podrían manejarse con el modelo que quieran, pero están contempladas. Podemos hacer 2 millones de agricultura de altísima calidad, en muy buenos suelos, probablemente más dispersos de lo que está hoy en Uruguay, que toda la agricultura está muy concentrada al lado de los puertos por un tema de costo, pero se podría pensar en un modelo que va a evolucionar hacia otro lugar. Y esas 2 millones de hectáreas de agricultura podían generar 20 millones de toneladas de grano, por supuesto, con un aporte de la agronomía, de la ciencia, de la nutrición, de la logística muy grande, pero que sería la posibilidad, por ejemplo, de estar haciendo 4 veces más grano de lo que hacemos hoy, con muy poca más superficie y con una intensificación realmente buena, que también desde el punto de vista ambiental sería mejor. O sea, estos 20 millones de toneladas de grano también podrían permitir un país que exporte lo mismo que hoy, exporte el doble que hoy, y también le quede 1 tonelada por hectárea de pastura, porque todavía nos quedan 12 millones de hectáreas de pastura, donde podemos hacer mucho pasto y donde podemos hacer mucho más producción. Entonces, cuando uno ve datos como lo de Apeo, donde 2,6 terneros por vaca es el promedio de Uruguay, uno se da cuenta que el problema ahí no debe ser la genética, porque la genética es maravillosa, el problema debe ser la nutrición. Entonces, ¿por qué no buscar encarar este tipo de soluciones? ¿Se imaginan una agricultura intensa al lado de esta área de pastura, más cercana, más integrada, más potente? La capacidad de dar un salto en cada una de las producciones que tenemos, en lechería, en cosas nuevas que pueden ser como el proyecto de cerdos que nos va a contar Roberto, o otro tipo de cosas. Ni hablar de lo que podría ser producir biogás. El biogás, hay algunos trabajos que dicen que un camión trabajando a biogás podría llegar a secuestrar o a neutralizar 3 camiones y medio que trabajen con combustible de base fósil. Entonces, como país, nosotros nos podríamos imaginar cosas mucho más intensas y mucho mejores. Pero aparte se imaginen una visión de una agricultura potenciada, un país más rico, más activo, donde a su vez cuando haya un evento en el mundo donde a alguien le falte comida, nosotros podamos ir a donar. En lugar de estar siempre como asustados en un país que es chico y que está lejos, que nosotros participáramos con algún futbolista de los conocidos, de repente mostrando que realmente somos buenos produciendo alimentos. Y acá están. Entonces yo creo que una propuesta de valor, que nosotros la podemos hacer a nivel de empresa, la podemos contar, y a mí me parece que este es un evento interesante como para pensarlo. Y otra vez se me metió la olla, y probablemente todos estén pensando ya en la comida, a ver si hoy es puchero lo que tenemos o qué tipo de... Pero la idea es que, no sé si se logra ver, pero sutilmente se ve ahí que hierve y la tapa se levanta. ¿Y por qué puse esta olla? Porque en realidad creo que miles de años la gente, los hombres en el mundo hicieron agricultura y miles de años se deben haber sentado alrededor del fuego y habrán cocinado sus alimentos y habrán pensado en montones de cosas, habrán sociabilizado, hecho chistes,
se habrán refugiado al lado del fuego, y veían esto, y veían esto, y veían esto, y en realidad alguien vio otra cosa. Cuando vio que el vapor movía la tapa, alguien, es difícil establecer quién, pero en 1769 Watt inventó la máquina de vapor, cuando se dio cuenta que el calor que venía del fuego generaba movimiento, generaba vapor, y eso podía llegar a conectar diferentes cosas, conectar diferentes energías. Darse cuenta de esto generó un desarrollo que se llamó revolución industrial, y darnos cuenta nosotros de lo que podemos conectar hoy, que estamos muchísimo más evolucionados que pasar de la máquina a vapor, puede darnos la posibilidad de conectar nuevas cosas, de llegar a una nueva revolución. Entonces, me parece que muchas veces los temas los tenemos ahí presentes, los disfrutamos de cierta manera, pero a veces hay cosas que están un poco difíciles de ver, pero cuando alguien las ve, despierta y se da cuenta, realmente tiene una gran oportunidad. Me parece que el ejemplo, o no diría el ejemplo, pero un poco el camino que venimos haciendo en ADP se puede extender más. Nosotros, cada actividad esta que tenemos, terminamos con mucho más gente que se arrima, hacemos más negocios, más actividades, aparecen nuevas formas de combinarnos. Algunas cosas podemos hacer, muchas no llegamos, voy bastante bien. Y creo que lo que sí todos sentimos es que estamos en un país caro. Todo el día escuchamos eso, y lo es. Ahora, yo desde que me acuerdo que hago agricultura, el combustible ha sido caro acá, más caro que en la región, bastante más caro en algunos momentos. Entonces, no sé si tengo muchas expectativas de que eso cambie demasiado, pero sin embargo en determinado momento apareció la siembra directa, y a nosotros como sistema agrícola nos permitió pasar de un consumo de 60 litros de gasoil por hectárea para hacer una hectárea de agricultura a 18 litros. Entonces, el gasoil no bajó de precio, pero el negocio cambió totalmente. Aparte de todas las ventajas que tiene la siembra directa y las que trajo para Uruguay, en un país que llueve mucho y que tenemos periodos de entrada para hacer los laboreos diferentes, la verdad que el impacto fue encontrar internamente, dentro de las organizaciones, de la forma de producir, la forma de escapar de los problemas que a veces estamos buscando que venga alguien y los resuelva. Y ojalá que sí, pero no parece muy fácil. Entonces, ¿por qué no plantearnos mejorar lo que depende de nosotros? Y eso podemos hacerlo ya. En nuestro modelo aceptamos en cierta medida el marco. Hace unos años cuando los granos bajaron de precio dijimos, ¿qué podemos hacer? O cerramos o tendríamos que hacer algo en las cadenas de valor. Pensamos en los cerdos, pensamos en otras actividades, pero lo que había era ganadería. Integramos nuestros granos a la ganadería y logramos que uno de los problemas principales que tiene Uruguay, que es una logística cara, no fuera tan relevante, porque ahora la producción está cerca del consumo y lo que movemos, que son vacunos, valen mucho más. Entonces, esa lógica hay que tenerla todo el tiempo. Podemos trabajar años sobre productividad, pero si después tranqueras afuera no entendemos cómo funciona la economía y la lógica de estas cosas, nos vamos a encontrar con un problema. Entonces, acá también hay bueno, ahora me tendría que poner el casco, pero yo estoy encantado con lo que está pasando con la ganadería, pero en realidad cuando veo que las hectáreas agrícolas van a pasar a ganadería, y cuando veo que no hay ganado, y cuando veo que el país, veo que presionamos sobre un factor que no puede, que es inelástico, no puede haber muchos más terneros, no va a funcionar. Y por otro lado, pasamos a producir en zonas donde podríamos producir granos con una agricultura muy fuerte, muy competitiva, a producir pasto, que vale muy poco por tonelada y que por lo tanto, si no lo consumimos ahí, no se va a poder mover. Nos cuesta más mover una tonelada de maíz, de cebada o de sorgo que una tonelada de soja o de colza, cuyo costo de flete es un 10%, en los granos forrajeros un 20%, en un forraje es un 50, 60%. Es inviable. Entonces, si nuestro sistema productivo con más ganadería y con pasturas hechas sobre áreas ganaderas, digamos, con el mundo de área de pasto que hay, no tiene claro cómo va a consumir eso, seguramente va a ser un producto sin valor. Y por eso dije que me tengo que poner el casco, porque seguramente con este razonamiento muchos deben estar bastante intrigados. Pero yo creo que podemos hacerlo ya. Y lo que nos venimos encontrando es que hay un diseño renovado en las cadenas de valor, en el que la tecnología actúa mucho, porque incluye lo productivo, pero luego la asociación productiva hacia afuera.
Y nosotros, digamos, estamos quizás rompiendo algunos paradigmas y capaz que nos vamos a llevar a algunos problemas, pero venimos trabajando muy bien hacia la industria. Y en este caso que mostraba en la foto anterior, con el objetivo de la carne de ADP, realmente hemos despertado un montón de actitudes y conocimientos a la interna de la empresa y hacia afuera que nos permiten ser es muy promisorio. ¿Por qué? Porque el consumidor quiere datos y nosotros los tenemos. Y aparecen un montón de interacciones que hace 10 años atrás eran imposibles. ¿Por qué? Porque la tecnología también permite que la escala ya no sea algo fundamental. Hoy podemos tener una industria, podemos tener un negocio, podemos tener una logística de poco volumen que es competitiva. Y hace años atrás no. Si uno no movía miles de toneladas, si no tenía fábricas con miles de personas, las cosas no servían porque lo único que era una economía de escala que pasaba por apilar más cosas en un lugar y tratar de bajar costos fijos. Hoy los costos fijos se hacen puré por la tecnología y la capacidad de las computadoras, los teléfonos, de resolvernos los temas. Así que me gustaba poner algo de historia porque me parece que a veces hay personas que me dicen, bueno, ¿cómo te dieron cuenta? Qué bien que cambiaron. En realidad, uno tiene que ir pensando hacia dónde va y después las cosas suceden naturalmente porque los equipos que trabajan, la gente que está alrededor, las ideas que ustedes proponen, realmente nos llevan hacia esos cambios. Entonces, algunos se acordarán de esta jornada, que era actividad de jornada de trigo, porque nuestro negocio era el trigo y probablemente porque teníamos un foco puesto mucho más porteras adentro que hoy. Y el objetivo era 6.000 kilos y era bastante desafiante. Hoy nos sentamos habitualmente en una cosechadora. Yo no digo que tengamos promedios grandes de área de 6.000 kilos, pero sí de 5.500. Pero nos sentamos en una cosechadora y vemos picos de 10 toneladas. Ya podríamos en algunos casos ir al club de los 10 quintales, de los 100 quintales de Francia. Y la verdad es que fue arrimándose, se puso la vara alta, empezamos a trabajar y se fue llegando. Al año siguiente, estamos hablando de 2009, agricultura metro a metro. Saber qué pasaba en cada lugar, entender por qué, digitalizar nuestros campos y entender que teníamos que hacer algo, pero no era probablemente por el tema ambiental, era por un tema de costos. Había que racionalizar qué pasaba. Y en la zona mala de los campos nos sobraba fósforo porque todos los años poníamos la misma cantidad por promedio y las plantas retiraban poco. Entonces lo estábamos haciendo mal. Y este año nos pasó, hicimos la evaluación de cultivos de verano con Sebastián Masili, y en determinado momento él dijo, ustedes tienen en los últimos 3 años un balance de fósforo que es 0. O sea, no pusieron lo mismo que retiraron. No sé si eso es lo perfecto o va en el camino de la eficiencia, lo podemos discutir con Martín, pero la verdad que a mí me llamó la atención y digo, porque no fue buscado. Pero ¿qué pasa? Cuando uno empieza a trabajar de manera precisa y todos manejan sus campos de manera perfecta en cuanto a el potencial y aplicar lo que necesita para lograr ese potencial, todo empieza a ajustarse. Y eso va en el camino de una mayor eficiencia y de una mayor protección del ambiente y de un no gasto excesivo cuando no es necesario. Entonces, esta la iba a sacar porque ayer estábamos recorriendo las Calicatas y Martín estaba un poco en desacuerdo quizá con estas cosas que en Brasil vemos habitualmente y en bastante bibliografía de otros lados, pero en realidad la dejé porque primero dijo, la saco porque si Martín no está de acuerdo, debo estar equivocado yo. Pero después digo, bueno, la voy a dejar porque en realidad esto hoy lo podemos probar en cada uno de los campos que queramos. Y probablemente en nuestros próximos 2 o 3 años, con la agricultura digital que estamos manejando, sea que pase un equipo aplicando en diferentes ambientes y vamos a empezar a medir esto, porque muchas de las cosas en las que vamos a aprender las vamos a aprender en nuestros propios establecimientos, porque hoy tenemos todos los establecimientos en el teléfono de manera digital. Entonces la capacidad de hacer y de aprender es increíble. Después de aquellas jornadas de trigo, vino la idea de pezón. Y acá está el concepto que hoy me gusta más trabajar, o sea, conectando conocimientos, integrando oportunidades. O sea, nosotros nos dimos cuenta que la productividad era algo fundamental, es el corazón, pero lo que hace la diferencia, o lo que, por más que tu corazón esté bien, si no buscas el mercado, si no interactúas hacia afuera, si no encontrás proveedores, si no funciona la cadena de valor, probablemente te vaya mal igual. Y nos encontramos que lo que teníamos que hacer era esto, todavía compartir más conocimiento, encontrar más socios, encontrar más gente que aunque no sea socio te plantee soluciones. Y arrancó la primera jornada de pezón, en la siguiente o en la de hace 2 años atrás, hablamos de la cocina de la agricultura, me quedan 15 segundos,
La cocina de la agricultura era que en agricultura, en las rotaciones, en agricultura, el orden de los factores altera el producto. Es diferente que en matemáticas. Entonces nosotros encontramos que en nuestra agricultura de 5 cultivos cada 3 años, el orden en que poníamos esos cultivos iba generando un plus de 3 a 7, incluso 10% en cada cultivo, que si lo hacíamos de cualquier manera. Y eso es mucho más fuerte de repente de lo que podemos encontrar con la genética mejorada de un cultivo a otro. Entonces, es como un camino en el que nosotros nos vamos dando cuenta de que tenemos que interactuar más, nos enriquecemos y la agricultura, digamos, siempre nos va como empujando. Después tuvimos esta de mantener el movimiento porque vino un año muy malo y sentíamos que poco menos que no íbamos a caer, entonces decidimos, bueno, hay que pedalear más porque, digamos, es la actividad lo que mantiene digamos, el equilibrio en la bicicleta, pero también las empresas vivas, las comunidades activas. Y ahora, digamos, probablemente tomamos un poco más de coraje y dijimos, bueno, vamos por el dejemos huella. ¿Qué pasa? Sin duda evolucionamos, desde un foco en que estábamos en lo productivo a uno más orientado a las cadenas de valor, y tuvimos una base muy fuerte, que la verdad que tenemos socios estratégicos fuertísimos en estos temas, y desde trigo originalmente de calidad y de ciclo corto, al campeón de rendimiento que fue Nogal, que nos hizo poner aquellos objetivos de 6.000 kilos, a todo lo que ha venido en soja, en canola, que fue un cultivo que en algún momento nadie hacía y ahora se ha expandido bastante. Aparte es lindo, mucha gente saca fotos, es bien interesante, pero ahí también tenemos un producto que debe tener un porcentaje, probablemente 30-40% del área nacional. Y entonces es como que hay que imaginarse el futuro, proyectarlo y va pasando. En definitiva, como siento que no hay que decir las cosas, me encanta esta frase, hay que hacerlas y al hacerlas se dicen solas, me gustó poner esta foto de Caraguatá. Caraguatá fue una frustración para mí hacer una planta de silo en una zona donde iba a ir la agricultura porque la soja valía y porque todo funcionaba, y resulta que nos quedamos con una hermosa planta en ese lugar en el que la agricultura retrocedió y los únicos que hacemos agricultura somos nosotros. Estuvimos dudando bastante tiempo y este año decidimos hacer un corral y usar este modelo que tiende a priorizar el uso, la tecnología, esta que estamos hablando de alimentar animales en la última etapa con granos, pero bajar los costos de logística, hacer todas estas cosas en un lugar nuevo. La verdad que para la empresa es un desafío importante, pero yo pienso que puede ser algo que dentro de 4 o 5 años lo veamos como algo que se extendió más y que realmente le dio viabilidad a zonas agrícolas que tienen gente, que tienen potencial, que tienen más lluvia que acá, porque en Caraguatá llueven 200, 300 milímetros más por año que acá, y que hoy están entrampados en el tema del país caro y el no se puede. Entonces, ¿qué es agricultura para nosotros? Perdón por el... Agricultura es oportunidad de avanzar hacia nuevas y renovadas cadenas de valor, es la posibilidad de escapar a lo que no manejamos gracias a la concentración energética de los granos. O sea, los granos se pueden mover, los granos son convertibles y básicamente o principalmente generar trabajo de valor. El trabajo de valor es lo que permite que todos podamos vivir mejor, que podamos integrar diferentes actividades, que la agricultura no sea solo una cosa hoy de agrónomos o de productores rurales, sino que sea realmente multidisciplinaria. Y por sobre todo es la oportunidad de tener flexibilidad de convertir granos en muy variados productos y sueños en realidad. Y para cerrar me gustaba también esta frase porque me parece que nos sucede. Yo creo que es tal cual, el optimista se equivoca tanto como un pesimista, pero digamos, uno vive mucho mejor si tiene proyectos positivos y logra digamos, generar una intensidad en lo que viene y probablemente en eso de guardar el corazón. Y bueno, muchas gracias.